Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es David Arismendi y sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Ciegos UMQ, donde navegamos el mundo a través de los sentidos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que ha dedicado pues una gran parte de su carrera a capacitar personas con discapacidad en lo que es la masoterapia. El día de hoy se encuentra con nosotros el profesor y amigo René Fuentes. Muy buenos días, profe. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Mi estimado David, muy buenos días. Antes que nada, gracias por tu invitación. Es un honor para mí convivir contigo en esta entrevista y gracias a Dios me encuentro muy bien. En lo que te pueda ayudar, estoy a tus órdenes. Muchas gracias, profe. Bueno, pues recordándole al público en general, a la audiencia, que estamos transmitiendo directamente desde la Unión de Minusválidos de Querétaro. Estamos ubicados en 15 de mayo, 109 letra A, Colonia Centro, aquí unos pasos del Mercado de la Cruz. El día de hoy, profe, antes que nada, pues agradeciendo su presencia. Tengo entendido el día de hoy que pues usted se dedica a dar clases en la masoterapia. ¿Nos puede explicar un poco a qué se refiere esto de masoterapia? Sí, como no, mira, la masoterapia, mucha gente la confunde con el concepto mesoterapia, pero la masoterapia básicamente es la técnica de diferentes disciplinas, diferentes técnicas para aplicar lógicamente el masaje de acuerdo a lo que necesite cada paciente que te llegue a buscar. En conclusión, son técnicas de diferentes masajes, de acuerdo, repito, a lo que requiera un paciente. Ok, me queda interesante. Luego muchas veces también tengo entendido que la gente lo confunde con sobadas, ¿no? Bueno, sí, sobar, bueno, de hecho todos sobamos por cuestión natural, todos sobamos, nos duele la cabeza, llevamos la manita a la cabeza y friccionamos, o el estómago, una muela, y generamos fricción con nuestra mano. Eso es sobar de una forma intuitiva. Pero la masoterapia, pues ya es una técnica basándonos en la anatomía, conocemos las formas que lleva el músculo, manejar el sentido del músculo, hacer un drenaje al final. Todo esto ya es la técnica que forma la masoterapia. Ok, profe. Me suena muy interesante. Disculpe, profe, aproximadamente ya cuánto tiempo lleva usted siendo profesor. Pues mira, yo creo que echándole así cuentas, aquí en la escuela con ustedes, en esta escuela que me invitaron aproximadamente hace 18 años que estoy aquí con ustedes. No, pues casi nada, profe. Se dicen fácil 18 años, ¿no? Sí, mucho, no fue fácil, no, al principio fue difícil para mí porque nunca había trabajado con gente con discapacidad visual, pero es todo un reto y muy contento de seguir aquí con ustedes. Muchas gracias, profe. Bueno, yo en lo personal tuve el placer de capacitarme con usted y pues antes que nada yo reconozco mucho la habilidad y el profesionalismo que pues usted transmite al momento de enseñar. ¿Nos puede platicar un poco cómo fue que el profesor René decide tomar este camino de dar masaje, de dedicarse a la terapia física? Bueno, todo surgió porque hace muchos años, hace 18 años, yo trabajaba para la empresa Icatec. Icatec fue la empresa que me invitó a dar cursos aquí con ustedes y pues yo no sabía porque yo capacitaba a personitas principalmente que buscaban o que estaban en el área de la belleza Ok. y ahí fue donde me invitaron, pero de momento fue el cambio y aquí estuve ya 18 años que se escucha mucho, pero ha sido para mí también todo un aprendizaje. Sí, claro, me imagino. Bueno, profe, al principio, bueno, creo que hay diferentes tipos de barreras, ¿no? Bueno, primeramente en el área como profesor, porque pues obviamente, bueno, yo el día de hoy reconozco que pues ya tiene completamente una técnica de cómo pues educar a personas con discapacidad visual a la manera que nosotros vayamos entendiendo. A mí en la verdad no se me hizo nada complejo el momento que nos explicara, pero pues ya tiene, pues me imagino mucho tiempo con la experiencia en la prueba y en el error, en el dándose cuenta de qué funcionaba y qué no. ¿Cómo fue para usted el llegar y, pues de alguna manera convivir o empezar a experimentar, si se puede llamar así, con los primeros alumnos con la discapacidad visual? Porque pues yo reconozco que muchas veces no somos las personas más fáciles de educar. Sí, no fue fácil para mí. Fíjate que al principio mis primeros alumnos, pues al momento de dar la clase, pues les decía, mira, fíjate, observa, fíjate cómo muevo las manos, hasta que me di cuenta que no era el camino correcto.
Pero bueno, era el inicio y tuve que mejorar mi técnica. Todos los chicos se portaron muy bien conmigo, me tuvieron paciencia, cosa que les agradezco mucho. Y mi técnica pues fue poco a poco mejorando hasta que actualmente, pues como tú fuiste uno de mis buenos alumnos Gracias, profe. y te diste cuenta cómo yo dirijo sus manos al cuerpo, cómo les voy dando movimiento, el ritmo, la presión, todo eso es lo que de alguna forma me ha ayudado y cada vez voy corrigiendo para que desarrolle masoterapeutas cada vez con mejor calidad. Sí, sí me di cuenta, una de las técnicas que más me llamó la atención es el hecho de mira, siente, algo que me sirvió a mí mucho fue, aprende a sentir cómo debe de sentir tu paciente. Sí, fíjate que muchos alumnos, realmente yo pensé que por el hecho de no tener el sentido de la vista iban a tener habilidad en las manos, pero no, no es así. No todos tienen esa habilidad Exacto. o tienen el gusto, el amor para dar terapia con las manos. A algunos les cuesta trabajo, ¿eh? Yo creo que algunos chicos se dieron cuenta que también no son aptos para dar este tipo de terapia, tomar este curso y definitivamente pues también desertaban. Pero los que se quedaban eran chicos que tenían esa habilidad con las manos, porque no nada más es trabajar con las manos, tenemos que tener una buena postura para no cansarnos, para no lastimar nuestra propia espalda y una terapia dura un poquito más de una hora, entonces tenemos que tener una buena técnica y estar en buena condición porque mi intención es que como terapeutas trabajen con varios pacientes en un día. Entonces, la calidad del primer paciente tiene que ser la misma que con el último paciente. Entonces, no nada más es trabajar con manos, es trabajar con todo el cuerpo, con pasión, con emoción y sobre todo con mucho cariño porque estamos tocando un cuerpo ajeno y nosotros el cuerpo lo vemos, lo visualizamos como un templo que debemos de cuidar y sobre Ujú, todo respetar. sí. Fíjese, profe, que una de las cosas muy importantes que yo pude percibir y que se me quedó mucho fue el respeto con el cual siempre ha manejado, pues, a sus pacientes. Está muy, prejuiciado, muy viciado el hecho de que, pues, lastimosamente, por algunos terapeutas que no tienen esa ética o no tuvieron esa profesionalidad, muchas personas se privan o les llega a dar miedo el llegar a atenderse. Al menos yo en mi caso me han tocado historias de pacientes que me dicen: "¿Sabes qué? La verdad yo no me quería animar, porque, pues, fui con alguna persona y me hicieron sentir incómodo". Algo que he respetado mucho es esa profesionalidad que usted siempre trata de transmitirnos, porque a veces, pues, el hecho de no por el hecho de ser ciegos, yo recuerdo mis primeras clases me daba mucho miedo el empezar pues, a tocar otro cuerpo por precisamente el miedo a tocar de manera indebida o a no saber cómo distribuir mis manos, cómo saber hasta dónde llevarlas. Y me sorprendió mucho que al menos el día de hoy ya no tengo esa inseguridad a través de pues todas esas técnicas y esa manera del respeto que nos transmite. Sí, David, fíjate que hace algunos años el concepto del masaje, de hecho, tenía una mala imagen, un mal concepto, y pues la gente no lo percibía o no lo visualizaba como debe de ser. Sin embargo, ha cambiado el concepto del masaje porque la mayoría de la gente vive con un ritmo de estrés muy alto, la mayoría de la gente tiene mala postura, lo que genera contracturas en la espalda, problemas en la cintura, trabajamos con gente también deportista, y en base a eso es como la gente se ha dado cuenta que el masaje obtiene un gran beneficio cuando toma la terapia. Relajamos el músculo, le damos alivio, lo drenamos, hacemos masaje de descarga. Entonces, en base a eso, la gente se ha dado cuenta que el masaje realmente tiene mucho beneficio para nuestro cuerpo. Y nosotros como terapeutas, yo me he enfocado mucho a que, como tú le decías hace rato, hay que darle mucho cuidado al cuerpo, que el paciente se sienta protegido, cuidado, que se sienta cómodo cuando nosotros estamos trabajando con su cuerpo, porque te has dado cuenta que trabajamos con la parte del cuerpo que estamos trabajando, pues está desnuda Está y desnudo. tenemos que hacer que el paciente se sienta cómodo. Si yo trabajo la espalda, está descubierta, pero el resto del cuerpo va a estar cubierto. Si trabajo piernas, se descubren las piernas, pero el resto del cuerpo va a estar cubierto. Tenemos que tener mucho cuidado para no llegar a tocar partes donde podemos hacer sentir incómodo tanto a un caballero como a una dama. Entonces son pequeños detalles que hacen que el terapeuta sea profesional,
sea pulcro, sea respetuoso, y eso te va a dar mucha confianza para con tu paciente. Sí, de hecho, bueno, una de las cosas que también aprendí, o que yo mismo he notado en mis pacientes, es cómo a través de las terapias va cambiando su calidad de vida, su actitud, hasta su manera de dirigirse. Me han tocado pacientes que han llegado en situaciones pues ya muy complicadas, personas que por no haberse cuidado tal vez una lesión, llegaron a tener hasta cirugías, personas que llegaron renuentes a la terapia, que llegaron como que pues las trajeron, no vinieron, las trajeron básicamente porque pues te sientes mal, los trajeron a fuerza, les invitaron el primer masaje y pues gracias a Dios de alguna manera el día de hoy son pues mis pacientes más estables, porque creo que cuando das un buen servicio, cuando tienes el respeto, cuando haces las cosas con, pues más que nada con amor y con la dedicación necesaria, creo que se refleja en tu trabajo. Y me sorprende que pues más que nada es algo de lo que usted transmite muchísimo. Sí, David, muchas gracias por tus palabras y creo que eso es un punto muy importante y yo les comento que nosotros como terapeutas tenemos que estar en una situación energética mucho mejor que el paciente, porque el paciente pues viene alterado, viene tenso, viene agotado, viene lastimado y nosotros tenemos que estar en mejor condición que el paciente para poderlo atender. Yo no puedo atenderte a ti con una contractura en la espalda si yo tengo también una contractura en cintura. Entonces sería una situación donde ninguno de los dos vamos a sentir un alivio y vamos a terminar con una lesión mayor. Entonces yo, si recuerda, yo te decía, David, tienes que hacer ejercicio, Sí. tienes que respirar profundo, tienes que cuidar tu cuerpo, empieza por cuidarte tú para poder dar una terapia y darle alivio a un paciente. Y sobre todo ser honesto, porque muchas veces llegan pacientes con los que realmente podemos darle alivio, tal vez en 3, 4, 5 terapias, pero habrá quienes su lesión es mayor y honestamente hay que decirles, no, mira, yo creo que mi trabajo hasta aquí llega, Hasta aquí. te sugiero que vayas a ver a un especialista, a un médico, para que te dé una terapia diferente a la que yo doy. Tal vez un médico, medicamento y sobre todo alivio, descanso para que tu músculo a nivel celular se vaya recuperando. Sí, de hecho, precisamente le platico un poco, hace no mucho tiempo tuve un paciente que tuvo un pequeño accidente por alcance, y pues le dio el famoso latigazo en el cuello, ¿no? Esto le ocasionó que pues la curva de las cervicales se le pusiera recta. Llegó con el problema que no, de repente ya no sentía los brazos y se le iba la fuerza, y hasta donde yo tenía entendido, pues eso es algo ya de terapia de otro tipo. Yo, pues, bueno, muy recordando lo que nos ha enseñado, es que en primera, pues debes de tener cuidado, siempre estar seguro que puedes atender a tu paciente, porque si no, en vez de hacer un bien, puedes hacer un mal. Y otra, pues siempre ser honesto y saber hasta dónde puedes ayudar, hasta dónde no. El señor venía de otro lugar que ya tenían tiempo atendiéndolo, decía es que no me ha arreglado nada. Cuando me platicó todo lo que le pasó, pues yo de inmediato le dije que tenía que ir con un fisio o con un neurólogo, para que lo revisaran, porque pues esas ya eran cuestiones que yo no podía atender. Que obviamente yo podía apoyarlo a lo mejor en darle una terapia para mejorar su circulación, pero siempre aclarándole que el masaje que yo le estaba dando no iba a ser la cura, que necesitaba algo, otro tipo de tratamiento, ir con un doctor. Y la persona realmente fue a sus tratamientos, a sus terapias, ya no vino conmigo, pero se tomó delicadeza como a los 3 meses, me habló por teléfono para agradecerme, por haber, pues por alguna manera haberle dicho pues la verdad, porque ya tenía mucho tiempo sufriendo y batallando yendo con personas. Y estas personas a lo mejor por quedarse con el paciente o por ganar una consulta, pues dejaron de preocuparse por la salud de su paciente. Sí, sí, entiendo perfectamente y así como ese paciente, pues nos visitan muchos. Entonces hay que, repito, ser honesto y comentarle que vaya con un especialista, pero que tal vez después de su terapia nosotros podemos ayudarlo en el área de la rehabilitación. Ahí sí ya podemos atenderlo con el consentimiento de su médico tratante y continuar con su terapia para que este paciente con lesión mayor pues se vaya rehabilitando gradualmente con nosotros. Ok, profe. Oiga, profe, tengo la duda. Aparte de usted dar clases, ¿también da terapias? Sí, sí, estoy en casa tengo mi propia cabina
con gusto ahí puedo recibir también gente, la puedo Sí, ayudar tú en lo que mete el sea gol, necesario. profe, pase sus datos, pues si a Muchas alguien le gracias. Yo estoy interesa. ubicado aquí en Colina del Cimatario. La dirección es Cerro de Acazulco 74 y con gusto ahí los puedo atender. Ya sea, atiendo mucha gente dedicada al deporte, cosa que me da gusto porque estoy como parte de alguna disciplina y yo estoy ayudando para que el músculo siga trabajando en las condiciones que debe de ser, sobre todo porque son de alto rendimiento como maratonistas, triatlonistas, corredores de alto rendimiento, en fin, con esa gente trabajo, cosa que me da gusto. Y no sé si al final pueda dejar mi teléfono Ah, no, para que claro nos que sí, profe. reportemos. De hecho, ahorita terminando, aquí con edición pasamos todos sus datos para que se estén proyectando durante el video. Perfecto, muchas gracias. Le comentaba, profe, bueno, algo que ya me interesa ya un poco más personal es, ¿de dónde nace esa pasión, profe? Yo, honestamente, yo lo conozco y creo que es muy entregado a su trabajo, pero no cualquiera tiene ese don, esa vocación una para enseñar y otra para respetar lo que es su trabajo. Se lo comento porque pues yo, como les repito, fui su alumno y me ha tocado, ahora sí, irónicamente me ha tocado ver personas que definitivamente pues no son capaces, y no me refiero por alguna discapacidad, sino que sencillamente no tienen la fluidez, no tienen la vocación para atender en las cuestiones del área del masaje. ¿De dónde viene todo esto? Porque ¿en qué momento dice usted, sabes qué? Creo que esto es lo mío. Sí, David, fíjate, voy a procurar ser breve porque es una historia interesante. Hace muchos años, yo estudié la licenciatura en Administración Turística, entonces mi carrera me llevó a trabajar a zonas de playa. Yo trabajaba, recuerdo que trabajaba en Cancún y trabajaba para un hotel. En ese hotel yo trabajaba en la noche, cosa que pues, al principio no era tan pesado, tan agotador, pero llegó un momento en que mi cuerpo me decía que ya estaba cansado por no dormía bien, vivir de noche es muy diferente, dormía Sí, poco, pero en ese mismo hotel había un centro spa. Entonces una compañera me dijo, ven René, te veo muy cansado, te voy a dar un masaje únicamente en la espalda. Y fíjate David que entré al spa, ujú, esta chica que se llamaba Vero, me dio un masaje en la espalda y yo sentí un alivio tan profundo sí, que me di cuenta que mi cuerpo estaba en condiciones descuidadas. sí, Tenía contracturas muy intensas, tenía dolor en cuello, en cintura, hasta en brazos tenía dolor. Cuando me dio la terapia, esta chica Vero, me quedé dormido y me di cuenta cuando desperté que mi cuerpo era otro. Y yo quería tomar otro masaje sí, ese mismo claro, día, sí, pero me dijo, pero no, 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 vámonos lento porque me dijo mis contracturas que eran muy severas, de tercer grado, y poco a poco me las fue eliminando. Entonces yo me di cuenta que mi cuerpo estaba en malas condiciones y me di cuenta que mucha gente estaba como yo. Entonces a partir de ahí dije, no, yo tengo que cambiar, voy a dejar mi carrera a un lado, creo que ya la ejercí y ahora quiero dedicarme a ser masoterapeuta. Empecé a investigar, empecé a buscar escuelas, tuve la oportunidad de encontrar, no había muchas escuelas, soy honesto, no había muchas escuelas, sí. pero empecé a tomar un curso por una escuela en la Ciudad de México, luego estuve también en Cancún, total que fui cada vez preparándome más y por coincidencia, fíjate que mi abuelo paterno, mi abuelo Manuel, que ya en paz descanse, él también fue médico quiropráctico Ok. y tenía discapacidad visual. Y yo me acuerdo así entre sueños que cuando mi abuelo me tocaba mi espalda, yo sentía mucho alivio con esas tremendas manotas que tenía mi abuelo. Sí, Entonces como que hubo una conexión ahí y luego la vida me trajo con ustedes. Entonces dije, probablemente por ahí había un camino sí. disponible para mí, puertas que se fueron abriendo para que yo siguiera a lo mejor los pasos de mi abuelo, ayudarles a ustedes. Y así fue como yo llegué aquí y poco a poco se me fueron abriendo las puertas, tanto en escuelas como para atender gente dedicada al deporte. Entonces yo estoy muy agradecido con esta profesión, me ha traído muchos beneficios, muchas gratificaciones, pero una de las más grandes es que yo tengo ya 18 años aquí con ustedes No, gracias, y yo profe. espero seguir trabajando un par de años más Sí, aquí, ojalá. hasta donde el profesor Blandina me permita también continuar. Fíjese, profe, algo muy importante. Bueno, antes que nada, créame que
pues también agradecidos nosotros porque no todos tienen la paciencia para enseñar a personas con discapacidad. Me ha tocado presenciar, ver maestros de música, ver maestros de diferentes talleres que desesperan, se truenan y se van, porque realmente no tiene esa paciencia y ese tiempo. Pero le dio algo muy importante en el área del masaje. Yo realmente masoterapia era mi clase favorita, pero cada 15 días que me tocaba ser paciente, porque créame que yo también jamás me había dado un masaje. Yo llegué a pensar que nunca lo necesitaba. Los primeros masajes, pues también me quedaba dormido. Cuando te levantas y sientes una ligereza en todo el cuerpo, sientes como que te quitas un peso de encima, llámese a nivel energético, a nivel cansancio, a nivel todo, y la postura se empieza a corregir. Realmente notas el cambio, pero es algo que no puedes darte cuenta hasta que no te animas a tomar el primero. Creo que muchas veces es importante a la audiencia en general que a veces no nos damos cuenta y creemos que estamos bien. Me han tocado pacientes que dicen, oye, disculpa, no sabía que me dolía ahí, o no sabía que estaba tan mal, que se levantan y dicen, oh, ya no recordaba que era vivir sin dolor, porque lastimosamente a veces nos acostumbramos. Sí, creo que dijiste un punto bien importante, es que nos acostumbramos a vivir con dolor, a tener esa contractura por mucho tiempo, que luego se hace más compleja, y esa contractura te lleva, muchas veces si la tienes en cuello, te genera también hasta un dolor de cabeza intenso. Entonces, la mayoría de la gente lamentablemente vive con estrés, como te comentaba hace rato, con mala postura, su trabajo también es agotador, estar mucho tiempo sentado en la oficina, castiga tu cuerpo y es la gente que debe de alguna forma darse la oportunidad de tomar un masaje para que se den cuenta que esa energía bloqueada, nosotros como terapeutas la podemos liberar y se siente a la persona mucho mejor, va a rendir más, ya sea en el ámbito laboral, deportivo o en cualquier actividad, pero una invitación a todo el público, dense la oportunidad de tomar un masaje para que vean cómo su cuerpo se los va a agradecer. Sí, realmente bueno, yo se los digo personalmente, yo ya soy fan de darme masajes. Sí, Honestamente, porque es un alivio increíble, uno descansas, la energía vuelve a tu cuerpo, o de alguna manera la liberas, dejas de sentirte pesado. De repente hay áreas que tú no te imaginas que tenías cansadas. Recuerdo mi primer masaje donde me dieron masaje en las palmas de las manos. Fue un alivio grandísimo y dije, ¿cómo es posible que tuviera tanto estrés o tanta tensión en un área tan pequeña como la palma de mis sí, manos? sí, definitivamente. Yo siento mucho alivio cuando me dan masaje profundo en la cabeza. Siento un Ujú. descanso no nada más en la cabeza, sino en todo Todo el el cuerpo. cuerpo. Supongo que te pasó igual con las Sí. manos. Hay un reflejo en todo tu cuerpo. Entonces sí, así es nuestro cuerpo, ahí se van liberando, se concentra la energía bloqueada en ciertos puntos y gracias a la terapia, a las manipulaciones que ejercemos, vamos liberando esa tensión bloqueada. Profe, créame que es muy interesante todo este tema. Realmente la masoterapia, sobre todo más que nada que la gente se dé cuenta, porque muchas veces se va cerrando o la gente no se va dando cuenta solo por la falta de información. Créame que yo nunca había contemplado en mi cabeza irme a dar un masaje hasta que supe que aquí daban clases. Pero yo en mi vida, si me hubieran dicho, vamos a que te den un masaje, yo creo que no hubiera asistido. Ese es muchas veces el problema, el no darnos la oportunidad o el prejuiciar de alguna forma, ¿no? Nosotros que somos personas con discapacidad visual, me he tocado pacientes que llegan y aunque soy ciego, aún sienten la incomodidad de a lo mejor estar con menos ropa. Yo siempre procuro pues que mi paciente se sienta lo más cómodo posible, pero creo que es muy importante eso de darte la oportunidad, porque muchas veces el hecho de no conocerlo desechamos de inmediato. O el simple hecho de por haber escuchado malas experiencias de otras personas, ya creemos que en todos lados es lo mismo, que en todos lados es igual. A veces lo vemos como una pérdida de tiempo. Me ha tocado gente que dice, de verdad, yo no quería venir porque se me hacía un desperdicio de dinero, pero el día de hoy me siento distinto. El día de hoy creo que vale la pena. Tengo una personita que viene cada 8 días sin falta y su mamá duró 3 meses para convencerlo a venir. Ahora él le dice a su mamá, no vamos a ir al masaje, porque pues realmente ya le agarras gusto, te das cuenta que tu vida cambia, sobre todo que les den la importancia. Pues, profe, quiero agradecerle muchísimo su tiempo, quiero agradecerle
la oportunidad y sobre todo la paciencia que ha tenido con todas las personas con discapacidad que han pasado por esta institución en todo el tiempo que usted ha estado. Yo sé de buena voz que de aquí han salido muy buenos terapeutas, pues de alguna forma, gracias a su profesionalismo y a su manera de enseñar, a su paciencia y sobre todo a su dedicación, profe. Muchas gracias, David. Fíjate que en estos 18 años también yo he evolucionado, creo que favorablemente, y un punto que me ha ayudado a que mis alumnos tengan éxito en esta profesión es que yo no los veo como alumnos, los veo como parte de mi familia, pues son mi segunda familia aquí, y aquí yo estoy en la semana también, Sí, pero yo no los veo como mis alumnos, los llego lógicamente a llamar la atención, pero son parte de mí, luego nos vamos ahí a desayunar, eso nos integra más, somos familia y ellos saben que cuentan conmigo, cualquier duda que tengan, para eso estoy, para poderlos apoyar. Y lo mismo, David, en lo que yo te pueda ayudar, con gusto sabes que cuentas conmigo y gracias, agradezco profe. mucho este momento que me diste para expresarme aquí y agradecer a la institución que me ha dado tanto tiempo de permitirme enseñar mis conocimientos y continuar con ello. Perfecto, profe. Profe, pues muchísimas gracias. Pues ya escucharon, público en general, atiéndanse el cuerpo, porque pues realmente sin él no seríamos nada. Muchísimas gracias, mi nombre es David Arismendi, recordándoles que siempre sus opiniones son muy importantes para nosotros. No se les olvide dejar su comentario aquí abajo, denle a la campanita, suscríbanse y sobre todo compartan el video. Mi nombre es David Arismendi y gracias por haber estado una vez más en Ciegos UMT, donde navegamos el mundo a través de los sentidos. Muchísimas gracias.